tractor viene de Algamasilla de Alba, Ciudad Real. Ahora, tenemos para hacer 4 años con los transportistas. Yo no la veo a mi hermana. Vamos a... Bueno, esto va de mal en peor. Porque antes un kilo de una tonelada de químico valía 200, 270 euros, 250, ahora vale 700. Y porque el trigo lo hayan subido un poquito, han subido 2 partes o 3, lo que tenemos que abonar y alimentarlo para que ese trigo y ese maíz se produzca. Vamos de mal en peor. Y para los jóvenes agricultores, pues lo único que hacen es perjudicar, porque así nadie querrá quedarse en esto. Y... Amigos, estamos en Palacios de Goda, en Ávila. ¿De dónde viene usted, hombre? De León, de un pueblo de Robledo de la Valdocina, al lado de la Virgen del Camino. Como tenemos el santuario allá a la orilla, pues somos todos buenos. Diga que sí. ¿Agricultor de toda la vida? Sí, hasta ahora mismo. Estamos en plan ya de jubilación. Bueno. Pero tengo maquinaria como esta o parecida, toda en muy buen estado, pero llega la edad y hay que dejarlo. Claro, claro. Pero los últimos años, ¿qué tal? Bueno, esto va de mal en peor. Porque antes un kilo de una tonelada de químico valía 200, 270 euros, 250, ahora vale 700. Y porque el trigo lo hayan subido un poquito, han subido 2 partes o 3, lo que tenemos que abonar y alimentarlo para que ese trigo y ese maíz se produzca. Vamos de mal en peor. Y para los jóvenes agricultores, pues lo único que hacen es perjudicar, porque así nadie querrá quedarse en esto. Y el que se quede se quedará con unos gastos terribles. Aunque vean máquinas buenas, hay que pagarlas. Sí, desde porque luego. no es decir que viene una maquinaria aquí buena de 200.000 euros o 300.000 y eso como que se ha ganado. Hay que ganarlo, lucharlo y pagarlo. Entonces no es fácil. Claro, es un inconveniente muy importante, es un obstáculo. Ya, claro que eso. No poder... Tenían que poner la vida fácil Claro. al campo para que los jóvenes agricultores, que hay muchísima gente sin trabajo, se quedara. Y que no se pierda, sobre todo también, ni eso, ni la vida de los pueblos. Ya. Porque Pero al era final uno lleva al lo que otro. hablaba antes esos dos jóvenes, Sí. que hay mucha gente que es de pueblo, ha sido de pueblo y será de pueblo, pero ahora vive en Madrid. No Se han saben hecho ni- urbanitas, se han casi hecho no urbanitas. saben dónde viene la leche esa buena que se bebe. Y los corderos Sí, y las chuletillas esas que se comen. Hay que decir que hay un poco de todo, porque Sí, yo hombre. conozco Ya. a personas que les encanta el olor de moñiga de vaca, de verdad, me Bueno. han llegado, de verdad, parecerá una exageración. Una exageración me pareció cuando una persona me dijo que a ver si sacaban alguna vez algún perfume con olor a moñiga de vaca, que eso sí que me pareció una exageración. Una sí. tontería, porque Eso es, el vamos. abono y el olor a mierda, Pero- hablando mal, sí. no le huele bien a nadie. Eso es, sobre Otra todo cuando cosa- es muy concentrado, muy Claro, fuerte. Otra cosa es que digas que bueno, que el olor a estiércol y a cerdo y a oveja y a gallina no nos molesta a los que somos de pueblo porque nos hemos criado entre ellos, Sí. pero eso no agrada a nadie. No, bueno, yo prefiero sí una que es- buena colonia. No, pero tengo que reconocer que cuando vas a un pueblo donde hay vacas, llegas y viene un olor muy leve a molliga que mezclado con el olor de la naturaleza no es desagradable, no. Bueno. Para mí es mucho más agradable eso que en la polución que respiramos en las ciudades. Bueno, ya. Todo lo que sea química huele mucho peor y hace más daño. está Claro. claro.
Porque de hecho el estiércol se echa para abonar el campo y de ese campo comemos. Entonces por esa regla de tres, esos sibaritas que no coman las patatas, las alubias. Y que además ese olor de moñiga y de campo, naturaleza y rural ha existido toda la vida. Después vino la contaminación en las ciudades. Pero por eso ha cambiado esto tanto que ahora nos hemos hecho señoritos. Claro. Porque vivimos en las grandes ciudades y los de pueblo están atontados, apalominados, apaletados. Son pueblerinos, pero tú comes por lo que ese pueblerino que tú dices trabaja. Hace muchos años un señor con un carro y una burra o un buey suministraba de leche de las granjas del exterior de las ciudades a las propias ciudades, claro, circulaba por distintas calles y repartía la leche, claro. En bicicleta con una cántara atrás y con... Claro, y el que no lo ha visto en persona lo ha visto en algún documental, en alguna película, que vamos a ver que no venimos de otro planeta. Los niños de la generación de ahora, como mis nietos, o otra gente parecida, pues eso si no se lo explicas bien no lo entienden, no lo saben, no saben de dónde viene. Pero ya los que somos curaditos en años y nos ha tocado luchar lo nuestro. Bueno, es que esos niños, cuando ven matar y pelar a un pollo, saben que se escandalizan y no quieren ni probarlo. Pues ¿de dónde creen esos niños que viene esa carne? Pero luego dicen, ¡ay, abuelita, que esto sabe a gloria! Les encanta, sí. Ya. Además, de verdad. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Ramón Pertejo Sánchez. Muy bien, encantada. Igualmente. Y nada, que siga disfrutando de este ambiente. Pasaremos el día aquí haciéndoles compañía. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, encantada. Vale. Un placer, hasta luego, gracias. El tractor viene de Algamasilla de Alba, Ciudad Real. Casi nada, ¿eh? Un buen paseo. ¿Qué lo habéis traído? ¿En góndola? Sí, en góndola. En góndola. Pero bueno, tenéis una tiradilla. ¿Sois de allí vosotros? Yo no, mi compañero sí. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tiene este tractor? Este tractor tiene... ¿De qué año hablamos? No te puedo decir, porque es de un amigo mío. Sí, claro. O sea, Pero lo sabes manejar tú, por lo que veo. Sí, bueno. Esto es muy fácil. Más que los de ahora, ¿verdad? Sí. Aquí no hay ningún botón, y los de ahora son dos botones. Y el mantenimiento también más fácil, ¿verdad? Sí. Este con un martillo y un alambre se alegra.